Hay algo que ningún hombre te va a confesar, pero que Carl Jung descubrió hace décadas estudiando la psicología más profunda del ser humano: un hombre no teme perder a una mujer que lo necesita. Le teme profundamente a perder a una mujer que no lo necesita, pero que aún así lo elige. Y la diferencia entre esas dos mujeres no está en la belleza, no está en la edad, no está en cuánto haces por él. Está en algo que ocurre dentro de ti, en la forma en que te relacionas contigo misma, en cómo te mueves, en lo que permites y en lo que no. En este video vas a descubrir exactamente cómo activar ese miedo real, ese miedo genuino que hace que un hombre te valore de una forma que nunca antes te había valorado, y lo vas a hacer sin amenazas, sin dramas, sin juegos, y sin perder tu dignidad en el proceso. Carl Jung dijo: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. La mayoría de mujeres han recibido el mismo consejo toda su vida: da más, entrega más, demuéstrale cuánto lo amas, hazlo sentir especial, hazlo sentir necesitado. Y muchas lo hacen. Se entregan completamente, reorganizan su vida, cancelan planes, están disponibles a cualquier hora, perdonan lo que no deberían perdonar, bajan sus estándares poco a poco sin darse cuenta, justifican comportamientos que en otra etapa de su vida jamás habrían tolerado, y aún así, en algún punto, sienten que las da por sentado. Que ya no las mira con la misma intensidad. Que algo se apagó sin que nadie pudiera explicar exactamente cuándo ni por qué. Y lo más doloroso no es que él haya cambiado. Lo más doloroso es que tú hiciste todo lo que se supone que debías hacer. Seguiste el manual. Fuiste la pareja que todos dicen que hay que ser. Estuviste presente, fuiste cariñosa, fuiste comprensiva, fuiste flexible. Y aún así, el resultado no fue el que esperabas. Y eso genera una confusión profunda, porque si hiciste todo bien, ¿por qué sientes que algo está fallando? La respuesta está en que el consejo estaba mal desde el principio. No porque quien te lo dio quisiera hacerte daño, sino porque ese consejo ignora completamente cómo funciona la psicología masculina a un nivel profundo. No la psicología superficial de los consejos de revista o de los videos motivacionales de 3 minutos, sino la psicología que Carl Gustav Jung pasó décadas desentrañando, la que vive en las capas más primitivas del inconsciente de un hombre, la que no responde a la lógica consciente sino a fuerzas mucho más antiguas y poderosas. Jung fue uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, discípulo de Freud, pero con una visión mucho más amplia y profunda de la mente humana. Mientras Freud se enfocaba en el inconsciente personal, Jung fue más allá y descubrió algo que llamó el inconsciente colectivo. La idea de que todos los seres humanos, independientemente de su cultura, su idioma, su historia personal, compartimos estructuras psicológicas heredadas. Patrones de comportamiento, miedos, deseos, imágenes simbólicas que no aprendimos conscientemente, sino que nacieron con nosotros, grabadas en lo más profundo de nuestra psique como parte de la herencia de toda la humanidad. Y dentro de esas estructuras, Jung identificó lo que llamó arquetipos. Los arquetipos son personajes o patrones universales que habitan el inconsciente colectivo y que influyen en cómo percibimos el mundo, cómo nos relacionamos, que nos atrae y que nos genera miedo. Hay arquetipos como la madre, el héroe, el sabio, la sombra. Y hay uno en particular que es absolutamente central para entender cómo funciona un hombre en una relación. Ese arquetipo se llama el anima. El anima es la representación interna que cada hombre lleva dentro de sí de lo femenino. No es la mujer real que tiene frente a él. No es tú, literalmente. Es una imagen psíquica, una figura interna construida a partir de sus experiencias más tempranas con lo femenino, su madre, sus primeras figuras de apego, sus sueños, sus fantasías, sus miedos más profundos sobre las mujeres. Es la suma de todo lo que su inconsciente asocia con lo femenino, y esa imagen vive dentro de él mucho antes de que te haya conocido. Y aquí está la clave que lo cambia absolutamente todo. En una primera instancia, un hombre no se enamora de ti. Se enamora de la proyección de su anima sobre ti. Sin saberlo, sin elegirlo conscientemente, te convierte en el espejo de su mundo interno femenino. Te ve a través del filtro de esa figura arquetípica, y mientras tú representes esa imagen, mientras encarnes algo de esa energía, él sentirá una atracción que no puede explicar con palabras, una fascinación que va más allá de lo físico, una necesidad de estar cerca de ti que viene desde un lugar que ni él mismo comprende del todo. Pero hay una consecuencia directa de esto que muy pocas personas entienden, y que es el núcleo de todo lo que vamos a hablar hoy. Cuando tú te disuelves dentro de la relación, cuando empiezas a perder tu identidad propia, cuando te vuelves completamente predecible, completamente disponible, completamente moldeable a lo que él necesita en cada momento, el anima de él ya no encuentra resistencia. Ya no encuentra misterio. Ya no encuentra una superficie viva y autónoma sobre la cual proyectarse. Y cuando eso ocurre,
Algo en él se apaga a un nivel que no es consciente ni voluntario. No es que decida dejar de valorarte. Es que psicológicamente, dejaste de representar algo vivo, algo con peso propio, algo que su inconsciente reconoce como una presencia real e independiente. Y esa pérdida de vitalidad psíquica se traduce, en el mundo real, en que él empieza a darte por sentado, en que la atracción disminuye, en que el esfuerzo desaparece, no porque sea un mal hombre, sino porque la dinámica psicológica dejó de funcionar a su favor. Esto no es una teoría abstracta. Es algo que puedes observar en relaciones reales todo el tiempo. La mujer que lo dio todo y terminó siendo invisible. La mujer que mantuvo su vida, sus intereses, su carácter, y que décadas después sigue siendo la persona que más importa en la vida de ese hombre. La diferencia no es de belleza, ni de inteligencia, ni de esfuerzo. Es de psicología. Es de entender cómo funciona realmente el inconsciente masculino y actuar en consecuencia, no por manipulación, sino por un conocimiento genuino de ti misma y de la dinámica que estás creando. Entonces, si el problema no es que no estás dando suficiente, sino que estás dando demasiado de la manera equivocada, la pregunta natural es, ¿qué es lo que realmente activa ese miedo profundo en un hombre? ¿Qué es lo que hace que un hombre sienta que puede perderte, no como una amenaza verbal, no como un ultimátum, sino como una realidad psicológica que vive en su cuerpo y en su mente? Jung tenía una respuesta muy clara para esto, aunque no la formuló exactamente en términos de relaciones románticas. La formuló en términos de individuación. La individuación es el proceso por el cual una persona se convierte plenamente en sí misma. Es el camino hacia la autenticidad total, hacia integrar todas las partes de tu psique, las que muestras al mundo y las que escondes, las que te enorgullecen y las que te asustan, las que conoces y las que todavía están en la sombra. Una persona individuada no busca su identidad en los demás. No necesita validación externa para saber quién es. No se disuelve en una relación porque tiene un centro propio, sólido, real, que permanece intacto independientemente de lo que ocurra a su alrededor. Y esa cualidad, esa solidez interna, es exactamente lo que activa el miedo real de un hombre a perderte. No el miedo que viene del drama, ni de las amenazas, ni de los juegos. El miedo genuino, visceral, inconsciente, que surge cuando un hombre percibe que la mujer que tiene frente a él es completamente real, completamente entera, completamente capaz de existir sin él. Ese miedo no se fabrica, no se actúa. Se genera de forma natural cuando tú te conviertes en una mujer individuada, cuando tu vida tiene peso propio, cuando tus decisiones vienen de un lugar interno y no de la necesidad de su aprobación. Piensa en esto por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tomabas una decisión, cualquier decisión, completamente desde ti misma, sin calcular cómo la iba a recibir? ¿Cuándo fue la última vez que tus planes no giraban alrededor de su disponibilidad? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que no a algo que él quería, no desde el enojo, no desde la manipulación, sino simplemente porque no querías hacerlo y eso era suficiente razón? Para muchas mujeres, esas preguntas generan una incomodidad real. Porque en algún punto de la relación, sin darse cuenta, empezaron a construir su vida alrededor de él. Y eso no es un defecto de carácter, es una respuesta condicionada. Desde pequeñas, a muchas mujeres se les enseñó que el amor se demuestra a través del sacrificio, de la disponibilidad, de poner al otro primero. Y esa enseñanza, aunque viene de un lugar genuino, crea un patrón psicológico que en las relaciones adultas produce exactamente el efecto contrario al que buscas. Porque mientras más te borras a ti misma para hacer espacio para él, menos te percibe como una presencia real e independiente. Y menos real e independiente te percibe, menos miedo tiene de perderte. Jung hablaba de la sombra como una de las partes más importantes de la psique. La sombra es todo lo que hemos reprimido, todo lo que nos han dicho que no está bien mostrar, todo lo que escondemos porque creemos que si lo mostramos los demás nos rechazarán. Y en el contexto de las relaciones, muchas mujeres tienen en su sombra algo muy poderoso, sus límites reales, sus verdaderos deseos, su capacidad de decir que no, su disposición a soltar algo que no les sirve. Todo eso fue empujado hacia la sombra porque les enseñaron que una buena pareja no pone condiciones, no se va, no tiene exigencias. Pero Jung era muy claro en esto, lo que está en la sombra no desaparece, se acumula. Y eventualmente, sale de una forma que no controlas, en una explosión de enojo, en una decisión impulsiva, en una ruptura que parece venir de la nada pero que en realidad llevaba años formándose. La alternativa a esa explosión no es seguir reprimiendo, es integrar. Es recuperar esas partes de ti que fueron empujadas a la sombra y traerlas de vuelta a tu vida de una forma consciente, madura y poderosa. Porque cuando una mujer empieza a vivir desde ese lugar integrado, cuando sus límites son reales y no negociables,
cuando sus decisiones vienen de su centro y no del miedo a perder al hombre, cuando su vida tiene dirección propia independientemente de lo que ocurra en la relación, algo cambia en la dinámica de forma inmediata y profunda. El hombre lo siente. No necesariamente lo entiende con palabras, pero lo siente en sus huesos. Siente que algo en esa mujer es diferente. Siente que hay algo que no puede controlar completamente, algo que no puede dar por sentado, algo que podría no estar ahí mañana si él no está a la altura. Y ese sentimiento, ese reconocimiento inconsciente de que ella es una presencia real y autónoma, es exactamente el origen del miedo genuino a perderla. No el miedo que viene del drama, no el miedo que viene de la amenaza, el miedo que viene de la realidad. Y ese es el único miedo que produce un cambio real y duradero en cómo un hombre te valora. Ahora bien, entender esto a nivel intelectual es un primer paso. Pero hay una pregunta que probablemente ya está rondando tu mente: ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo es una mujer que tiene ese centro propio del que estamos hablando? ¿Cómo se comporta, cómo habla, cómo reacciona, cómo toma decisiones dentro de una relación real, con todas sus complejidades y sus momentos difíciles? Jung introdujo otro concepto que es absolutamente clave para responder esa pregunta. Lo llamó la persona. La persona es la máscara social que todos usamos, la imagen que proyectamos hacia el mundo exterior para encajar, para ser aceptados, para cumplir con lo que se espera de nosotros. No es necesariamente falsa, pero tampoco es completa. Es una versión editada de quienes somos, construida en función de lo que creemos que los demás necesitan ver. Y en las relaciones románticas, muchas mujeres construyen una persona específica para el hombre que les gusta o que aman. Una versión de sí mismas que es más flexible, más tolerante, más disponible, más fácil de querer. Una versión que limó todas las esquinas que podrían generar fricción. Y al principio, esa estrategia parece funcionar. Él está cómodo, la relación fluye sin conflictos, todo parece ir bien. Pero lo que está ocurriendo en realidad es que él se está relacionando con tu persona, con tu máscara, no contigo. Y una relación construida sobre una máscara no puede sostenerse en el tiempo porque no tiene raíces reales. La mujer que activa el miedo genuino de un hombre a perderla no es la que tiene la persona más perfecta. Es la que tiene el coraje de quitarse la máscara. Es la que muestra su carácter real, sus opiniones reales, sus límites reales, incluso cuando eso genera tensión. Es la que no ajusta su personalidad según el estado de ánimo de él. Es la que puede estar en desacuerdo sin convertirlo en una crisis. Es la que tiene claridad sobre lo que quiere y lo que no quiere, y esa claridad no se negocia en función de lo que él prefiera escuchar. Eso no significa ser difícil. No significa crear conflictos artificialmente ni ser inflexible ni fría. Significa ser genuinamente tú, con toda la riqueza y la complejidad que eso implica. Significa que cuando él te mira, está mirando a una persona real, no a un reflejo de sus propias expectativas. Y esa realidad, esa autenticidad radical, es profundamente magnética a un nivel psicológico que trasciende lo consciente. Hay un fenómeno que Jung observó repetidamente en su trabajo clínico y que es perfectamente aplicable aquí. Cuando dos personas se relacionan desde sus máscaras, desde sus personas, la relación puede ser cómoda pero nunca es profunda. Hay una distancia invisible entre ellos que ninguno de los dos puede nombrar pero que ambos sienten. Una sensación de que algo falta, de que la conexión es superficial a pesar de que todo parece estar bien en la superficie. Y esa distancia genera, con el tiempo, una indiferencia que muchas parejas confunden con desamor, cuando en realidad es simplemente el resultado de no haberse conocido nunca de verdad. En cambio, cuando una mujer se relaciona desde su ser auténtico, desde su centro real, desde su carácter genuino, ocurre algo completamente diferente. El hombre siente que está frente a algo real. Siente que hay profundidad, que hay capas, que hay algo que vale la pena conocer. Y esa sensación de profundidad es adictiva a nivel psicológico, porque el inconsciente humano está diseñado para buscar lo que es genuino, para reconocer la autenticidad aunque no pueda articular exactamente qué es lo que la hace tan atractiva. Y aquí viene uno de los puntos más importantes de todo este análisis. La autenticidad no solo te hace más atractiva, te hace, literalmente, irreemplazable. Porque una mujer que vive desde su máscara puede ser reemplazada por otra mujer con una máscara diferente pero igualmente complaciente. Pero una mujer que vive desde su centro real, desde su carácter genuino, desde su mundo interno propio, no puede ser reemplazada porque no hay nadie más en el mundo que sea exactamente ella. Y cuando un hombre tiene esa claridad, cuando su inconsciente reconoce que lo que tiene frente a él es único e irrepetible, el miedo a perderlo se vuelve absolutamente real. Esto es lo que Jung quería decir cuando hablaba de la individuación como el camino hacia una vida plena.
No se refería solo a la realización personal en abstracto. Se refería a que una persona que ha recorrido ese camino, que ha integrado sus sombras, que ha quitado su máscara, que vive desde su centro real, tiene una presencia en el mundo que es cualitativamente diferente a la de alguien que todavía está viviendo desde el miedo a no ser aceptado. Y esa presencia se siente. Se siente en una conversación, se siente en una mirada, se siente en la forma en que alguien ocupa el espacio a su alrededor. Y en el contexto de una relación romántica, esa presencia es lo que separa a la mujer que es valorada profundamente de la mujer que, a pesar de todo su esfuerzo y su entrega, termina siendo invisible. Hay algo que ocurre en las relaciones que muy pocas personas se atreven a nombrar con honestidad. Y es que la mayoría de los conflictos que una mujer tiene con un hombre, la sensación de que él no la valora, de que no hace el esfuerzo suficiente, de que da todo por sentado, no vienen de que él sea un mal hombre. Vienen de una dinámica de poder que se instaló en la relación desde muy temprano, muchas veces desde las primeras semanas, y que con el tiempo se solidificó hasta volverse invisible. Jung hablaba de la dinámica entre lo que él llamaba Eros y Logos. Eros representa el principio de conexión, de relación, de amor, de unión. Logos representa el principio de razón, de límites, de estructura, de individualidad. Y Jung era muy claro en que una psique sana, ya sea masculina o femenina, necesita ambos principios en equilibrio. El problema es que culturalmente, a las mujeres se les ha enseñado a desarrollar casi exclusivamente el Eros, a ser el principio de conexión, de cuidado, de entrega, mientras que el Logos, los límites, la estructura interna, la capacidad de separarse emocionalmente cuando es necesario, fue sistemáticamente desalentado en ellas. Y eso crea un desequilibrio muy específico en las relaciones. Una mujer que opera casi exclusivamente desde el Eros se convierte en el centro emocional de la relación. Ella es la que cuida, la que sostiene, la que repara, la que cede, la que mantiene la conexión viva. Y al principio eso puede sentirse como amor. Pero con el tiempo, ese desequilibrio produce exactamente el efecto contrario al que busca. El hombre empieza a operar desde un lugar de comodidad total, porque sabe, aunque no lo diga conscientemente, que ella siempre va a estar ahí, que siempre va a ceder, que siempre va a reparar lo que se rompa. Y cuando un hombre sabe eso con certeza absoluta, el miedo a perderte desaparece completamente. No porque no le importes, sino porque su inconsciente registró que no existe un riesgo real de perderte. El Logos en una mujer, ese principio de límites y estructura interna, es lo que introduce el riesgo real en la ecuación. No el riesgo fabricado de las amenazas o los ultimátums, sino el riesgo genuino que viene de que ella tiene un centro propio y ese centro tiene límites que son reales y no negociables. Cuando una mujer tiene ese equilibrio entre Eros y Logos, entre la capacidad de amar profundamente y la capacidad de sostenerse a sí misma con igual profundidad, la dinámica de la relación cambia de forma radical. Porque él ya no puede asumir que ella siempre va a estar ahí independientemente de cómo se comporte. Tiene que ganársela. Tiene que estar a la altura. Y esa necesidad de estar a la altura es exactamente lo que activa el compromiso real en un hombre. Porque aquí está una verdad que la psicología masculina confirma una y otra vez: un hombre no valora lo que tiene garantizado. No es un defecto moral, es una realidad psicológica profundamente arraigada. El inconsciente masculino está diseñado para responder al desafío, para valorar lo que requiere esfuerzo, para comprometerse con lo que percibe como una conquista real y continua. Y una mujer que tiene su Logos activo, que tiene límites genuinos, que tiene una vida propia que no gira exclusivamente alrededor de él, representa exactamente ese tipo de desafío. No un desafío agresivo ni manipulador. Un desafío genuino que viene de ser una persona completa e independiente. Piensa en las relaciones que has visto a tu alrededor. Las mujeres que son profundamente valoradas por sus parejas a largo plazo no son necesariamente las más complacientes ni las más disponibles. Son las que tienen algo propio que proteger. Son las que tienen proyectos, pasiones, amistades, una vida interior rica que no se detiene cuando la relación atraviesa un momento difícil. Son las que pueden mirar a un hombre a los ojos y decir, sin enojo y sin drama, esto no funciona para mí, y tenerlo completamente en serio. Esa solidez, esa completitud, es lo que Jung llamaría una psique individuada. Y es, en términos prácticos y relacionales, la fuente más poderosa de atracción y de miedo genuino que existe. Porque cuando un hombre percibe que la mujer que tiene frente a él es completa, que no lo necesita para estar bien, que su felicidad no depende de sus acciones ni de su presencia, algo se activa en él a un nivel que no puede controlar. Una combinación de admiración, de deseo y de un miedo real, no paralizante sino movilizador, el miedo de que si no está a la altura, si no la cuida, si no la elige activamente todos los días, ella simplemente seguirá adelante. No con drama, no con venganza,
simplemente porque su vida tiene suficiente valor propio para continuar sin él. Y ese miedo, ese reconocimiento de que ella es una persona que puede y va a estar bien sin él, es el miedo más poderoso y más real que un hombre puede sentir hacia una mujer. Es el miedo que produce el cambio verdadero. Todo lo que hemos hablado hasta ahora converge en un punto central que es necesario nombrar con claridad. El miedo real de un hombre a perderte no se activa desde afuera. No se activa con palabras, no se activa con estrategias, no se activa con comportamientos calculados para producir una reacción específica en él. Se activa desde adentro. Desde el lugar en que tú decides, de forma consciente y sostenida, convertirte en la prioridad principal de tu propia vida. Eso suena simple. Pero para muchas mujeres es uno de los cambios más difíciles que pueden hacer, porque va en contra de años de condicionamiento que les enseñaron que poner sus propias necesidades primero es egoísta, que una buena pareja se sacrifica, que el amor verdadero implica borrarse a una misma en función del otro. Y mientras ese condicionamiento siga activo, mientras siga operando en el fondo de tus decisiones sin que lo examines, ninguna estrategia externa va a producir el cambio que buscas. Porque el hombre frente a ti siempre va a percibir, a un nivel inconsciente, si lo que estás haciendo viene de un lugar real o si es un comportamiento aprendido para producir una reacción en él. Jung hablaba de la autenticidad como la condición fundamental para cualquier transformación psicológica real. No puedes cambiar genuinamente desde afuera hacia adentro. El cambio real siempre ocurre desde adentro hacia afuera. Y en el contexto de las relaciones, eso significa que el primer paso no es cambiar cómo te comportas con él. El primer paso es cambiar cómo te relacionas contigo misma. Es examinar, con honestidad y sin juicio, en qué partes de tu vida has estado operando desde el miedo en lugar de desde el deseo genuino. ¿En qué momentos has dicho sí cuando querías decir no? ¿En qué situaciones has reducido tu espacio para hacer más espacio para él? ¿En qué decisiones has puesto su comodidad por encima de tu propio criterio? Ese examen no es un ejercicio de culpa. No se trata de castigarte por haber actuado de esa manera. Se trata de ver con claridad los patrones que han estado operando, porque solo cuando los ves con claridad puedes empezar a cambiarlos de forma consciente. Jung llamaba a este proceso hacer consciente lo inconsciente, y decía que era el acto más valiente y más transformador que un ser humano podía realizar, porque implica enfrentarse a partes de uno mismo que han estado ocultas, a veces durante décadas, detrás de justificaciones y narrativas que nos contamos para no tener que mirarlas directamente. Y cuando una mujer hace ese trabajo, cuando empieza a ver sus propios patrones con claridad y a tomar decisiones desde un lugar más auténtico y más centrado, algo muy interesante ocurre en su relación. El hombre lo nota. No siempre sabe nombrarlo. No siempre puede decir exactamente qué es lo que cambió. Pero lo siente. Siente que algo en ella es diferente. Siente que hay una solidez nueva, una presencia más densa, una calidad en su forma de relacionarse que antes no estaba ahí. Y esa diferencia lo desestabiliza de una manera muy particular, lo desestabiliza en el buen sentido, en el sentido de que ya no puede operar desde la comodidad del piloto automático. Tiene que prestar atención, tiene que estar presente, tiene que hacer el esfuerzo. Hay un concepto en psicología junguiana que se llama la tensión de los opuestos. Jung creía que el crecimiento psicológico real ocurre en la tensión entre dos fuerzas opuestas, no cuando una elimina a la otra, sino cuando ambas coexisten y se integran. Y en las relaciones, esa tensión se expresa de una forma muy concreta, la tensión entre el amor y la libertad, entre el deseo de conexión y el respeto por la autonomía del otro, entre el querer quedarse y el saber que puedes irte. Una relación que no tiene esa tensión, una relación donde uno de los dos está completamente seguro de que el otro nunca se irá, pierde su vitalidad. Se vuelve estática. Se vuelve predecible. Y la predecibilidad, en términos psicológicos, es el mayor enemigo de la atracción sostenida. No porque la estabilidad sea mala, sino porque hay una diferencia fundamental entre una relación estable porque ambos la eligen activamente todos los días, y una relación estática porque uno de los dos asumió que no tiene que seguir eligiendo. La mujer que activa el miedo genuino de un hombre a perderla es la que mantiene esa tensión viva. No de forma artificial, no con juegos ni con provocaciones, sino de forma natural, simplemente porque tiene una vida propia que la llama, porque tiene límites que emergen de su centro real, porque su presencia en la relación es un regalo que él recibe pero que nunca puede dar por garantizado. Esa es la mujer que un hombre mira y piensa, aunque no lo diga en voz alta, no puedo perderla. No como una amenaza que ella le lanzó, sino como una verdad que él mismo descubrió al observarla, al conocerla, al darse cuenta de que lo que tiene frente a él es completamente real, completamente único, y completamente capaz de existir sin él si él no está a la altura. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es el típico contenido de relaciones.
Esto es psicología real aplicada a tu vida real. Si algo de lo que estás escuchando está resonando contigo, dale like a este video ahora mismo, porque eso me dice que debo seguir creando contenido de este nivel para ti. Y si todavía no estás suscrita al canal, este es el momento. Activa la campanita para que no te pierdas lo que viene, porque lo que sigue en este video es exactamente la parte práctica que estabas esperando. Hasta ahora, entendiste el fundamento psicológico profundo. El miedo real de un hombre a perderte nace de tu autenticidad, de tu solidez interna y de tu capacidad de vivir desde tu centro. Ahora vamos a llevar esa comprensión al terreno práctico. ¿Cómo se ve esto día a día? ¿Qué actitudes, comportamientos y decisiones reflejan a una mujer que vive desde ese estado? Primero, hablemos del lenguaje energético, no de las palabras, sino de la energía que proyectas cuando interactúas. Carl Jung planteaba que todo lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. En otras palabras, lo que no expresas de manera consciente termina comunicándose igual, pero en formas que no controlas: tono, gestos, silencio, mirada, ritmo. Si internamente estás ansiosa por perderlo, si vives midiendo sus reacciones o desconfiando de su atención, aunque tus palabras digan todo está bien, tu energía dice te necesito para sentirme segura. Y el inconsciente masculino capta esa frecuencia con precisión. La mujer que activa el miedo real de un hombre a perderla transmite lo opuesto. Su energía dice, yo ya estoy completa. No lo busca para llenarse, lo elige porque su presencia suma a algo que ya está pleno. Eso no se puede fingir. Se construye. Se construye cada vez que eliges cumplir tus propias promesas contigo misma, cada vez que mantienes tus límites sin explicarte 1000 veces, cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando nadie te está mirando. Esa coherencia interna crea una vibración distinta, más densa, más magnética, más tranquila. No una mujer que suplica aprobación, sino una mujer que emana autovalía. Y aquí entra uno de los conceptos más fascinantes de Jung, la proyección. Él decía que lo que más nos atrae o nos irrita del otro, en realidad, es una proyección de algo que vive dentro de nosotros. Cuando tú estás insegura, inconscientemente proyectas poder en el otro. Lo ves como alguien que tiene la capacidad de definirse o desestabilizarte. Pero cuando recuperas tu poder interno, las proyecciones cambian. Dejas de verlo como el juez de tu valor, y él lo siente. Su inconsciente deja de recibir el mensaje de que tiene control absoluto sobre la relación, y eso activa su necesidad de cuidar, de no fallar, de retenerte. Para llevar esto a lo práctico, observa tus pequeñas acciones cotidianas. No contestas mensajes al instante solo para apaciguar la ansiedad. Lo haces cuando realmente quieres. No cambias tus planes cada vez que él aparece. Si ya tenías algo importante, lo respetas. No explicas en exceso tus límites. Los comunicas con serenidad y los mantienes sin culpa. No discutes para convencerlo de tu valor. Lo encarnas. Esas pequeñas decisiones cotidianas, sostenidas en el tiempo, cambian por completo la dinámica psicológica. Porque el inconsciente masculino registra esa coherencia constante como independencia emocional. Y la independencia emocional es, literalmente, el gatillo más profundo del miedo genuino a perderte. Jung diría que, en ese punto, has integrado tu sombra relacional, esa parte que antes dudaba, que tenía miedo a la pérdida, que buscaba validación. Ya no necesitas ocultarla ni negarla, la has mirado, la has comprendido, y ahora trabaja a tu favor. Lo que antes te hacía débil, ahora se convierte en tu fuente de presencia. Cuando una mujer llega a ese estado, su relación se transforma sin que ella tenga que decir una sola palabra. El hombre lo percibe porque el inconsciente no se deja engañar. Empieza a cuidarte más, a escuchar más atentamente, a estar más presente, no porque se lo pidas, sino porque su sistema emocional lo empuja a mantener lo que teme perder. Y ese es exactamente el tipo de miedo que mantiene viva la atracción sin necesidad de manipulación. Ahora que comprendes cómo la energía interna y la coherencia crean magnetismo, pasemos al aspecto más profundo que Carl Jung consideraba el centro de toda transformación, la integración de la sombra y la individuación total. Porque el miedo genuino de un hombre a perderte no se basa en lo que haces, sino en quién eres cuando ya no temes ser tú misma. Una mujer individuada no se define por la aprobación ni por la atención de un hombre. No busca pertenecer, sino compartir. Su amor no nace del vacío, sino de la abundancia. Y eso, psicológicamente, cambia toda la estructura de la relación. Porque cuando un hombre siente que una mujer no lo necesita para sentirse viva, su inconsciente entiende, sin palabras, que ella podría irse en cualquier momento si la conexión deja de tener sentido. Y ese podría no es una amenaza, es el reconocimiento de su libertad, y en ese reconocimiento surge su respeto.
Jung decía que el amor no ocurre entre dos mitades, sino entre dos enteros. Una mujer que vive desde su totalidad deja de girar alrededor de su pareja, gira alrededor de su propósito, su autenticidad, su expansión. Y lo paradójico es que cuando ella deja de girar alrededor de él comienza a girar alrededor de ella. No por control, sino por gravitación psicológica. Cuando encarnas la plenitud, te conviertes en el centro de una atracción que no depende de estrategias superficiales. Llevemos esto a lo concreto. La mujer que activa el miedo real de un hombre a perderla. Vive en movimiento, no se estanca emocionalmente esperando validación. Crece, evoluciona, cambia. Y su evolución constante le recuerda a él que si no cambia con ella, podría quedarse atrás. Tiene proyectos que la trascienden, no todo en su vida gira en torno al amor. Hay pasiones, amistades, metas. Y eso genera un magnetismo natural, él siente que ella es un universo, no un satélite. Establece límites con amabilidad, pero con firmeza, no necesita elevar la voz. Cuando dice no, se percibe como definitivo, porque viene de una identidad consolidada. Se permite ser imperfecta, no busca aprobación ni apariencia. Su autenticidad le da una textura humana imposible de fingir, y eso la hace más real, más cercana, más deseable. Jung advertía que la peor forma de perder poder es renunciar a la tensión interior. Cuando una mujer evita el conflicto interno, esa fricción natural entre su deseo de amar y su necesidad de autonomía, termina cediendo partes de sí misma. Pero cuando se atreve a sostener esa tensión, a vivir entre la entrega y la libertad sin romperse, su psique se fortalece y su presencia se intensifica. Ese es el punto exacto donde un hombre siente la diferencia entre una mujer más y la mujer que lo marcó. Por eso, activar su miedo a perderte no es castigo, es consecuencia. Consecuencia de que existes de forma completa. De que eres fuego y calma al mismo tiempo. De que no ruegas por atención, sino que inspiras atención. De que tu entorno se ordena no porque mandes, sino porque tu presencia impone orden natural. Cuando una mujer llega a esa claridad, algo notable sucede en la relación, él empieza a quererte con conciencia. Ya no porque te necesita, sino porque te elige. Y ese tipo de amor consciente es el único que perdura, porque está impulsado por respeto, no por dependencia. Y aquí está la gran ironía jungiana, cuando tú dejas de necesitar que él tema perderte, es cuando más teme hacerlo. Porque en ese punto, la relación deja de ser un refugio para el miedo, y se convierte en un espacio para la evolución de ambos. Tú emergiste como una mujer completa. Él, frente a eso, tiene solo dos caminos posibles, crecer o alejarse. Y ambos resultados te favorecen. Si crece, la conexión florece. Si se aleja, simplemente se abre espacio para alguien que pueda sostener la altura de tu energía. Si te das cuenta, todo lo que hablamos hoy no tiene que ver con aprender a manipular el comportamiento de un hombre. Tiene que ver con recordar quién eres cuando no estás intentando demostrar nada. Jung decía que el viaje más importante de la vida humana es el camino hacia uno mismo, y ese camino no se recorre complaciendo ni esperando ser elegida. Se recorre el día que decides convertirte en la raíz de tu propio poder. Activar el miedo real de un hombre a perderte no es hacerlo sufrir, ni alejarte, ni fingir indiferencia. Es simplemente dejar de ser una extensión de su mundo y empezar a ser el centro del tuyo. Es recuperar tu energía, tu tiempo, tu enfoque, tu presencia. Es amar desde la elección, no desde la necesidad. Es mirar la relación no como un lugar donde encuentras valor, sino como un espacio donde lo compartes. Y cuando llegas a ese punto, cuando el amor deja de ser supervivencia y se convierte en expansión, inevitablemente cambias la dinámica. No necesitas rogar ni probar. Tu presencia comunica más que cualquier argumento. Estoy aquí porque elijo estar, pero también puedo irme si dejo de sentir paz. Esa frase silenciosa se instala en su inconsciente más profundo, y ahí pasa lo inevitable, empieza a valorarte desde un lugar genuino. No por miedo a tu reacción, sino por respeto hacia tu esencia. Esa es la diferencia entre un amor emocionalmente inmaduro y un amor consciente. El amor inmaduro busca seguridad. El amor consciente busca libertad dentro del vínculo. Jung decía que dos personalidades se encuentran como dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y eso es exactamente el amor verdadero, no te destruye, te transforma. Así que si este mensaje resonó contigo, si sentiste que necesitas empezar a vivir más desde tu centro, este es tu momento. Empieza con algo pequeño, pon un límite, cumple una promesa contigo misma, honra una decisión que habías pospuesto. Cada acto de amor propio reafirma tu individuación y eleva tu energía. Y desde esa energía,
Todo a tu alrededor cambiará, incluidas tus relaciones. Si este video te aportó valor, regálale un like para que llegue a más mujeres que necesitan escuchar esto. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en los próximos videos vamos a seguir explorando la psicología profunda de Carl Jung aplicada al amor, la atracción y la expansión personal. Recuerda, el verdadero poder no está en hacer que alguien te elija, está en no perderte a ti misma mientras amas. Nos vemos en el próximo video.